¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso, en una tarde gris y una de las pocas tardes de invierno finalmente, claro, Sí. ¿o no? Sí, señora. Viento, nublado. Sí, hoy es un día climatológicamente complicado y dicen, Melina, Ajá. que vienen días peores. ¿En cuál de todos los sentidos? No, en tema clima, dice que viene una última ola de frío muy intenso antes de Santa Rosa, que es el 30 de agosto. Es cierto. Estuve leyendo. ¿Cómo andás, Vero? Mañana cumpleaños Vero. ¡Epa! Así que les voy a decir a todos los televidentes y Sí. o allegados, compañeros favorecedores, que vayan poniéndose. Sí. ¿Viste? Qué divina. Hola, Meli, ¿cómo Hola. estás, Pato? Buenas tardes. Sí, el frío que yo estoy acostumbrada básicamente para mí, Claro. pero hoy igual me sorprendió, así que para los que piensan que porque hay solcito no salgan abrigados porque si nos puede dar algún tipo de enfermedad, evitemos el tema de las gripes en este contexto. Bueno, mucha información el día de hoy, Meli, con una capital federal que se continúa flexibilizando en el tema comercial, en el tema actividades físicas. Bueno, mucho para contar en ese sentido y también vamos a estar visitando varias provincias como, por ejemplo, Mendoza, para saber qué está pasando en ese lugar. Vamos a recorrer gran parte del país, por supuesto, para contarles cómo se comporta la pandemia en aquellas provincias a donde están más cerca de lo que era la normalidad, que ya no sabemos ni cuál era la normalidad, y algunas otras que están más complicadas. Y hoy, hablando de lo que decís vos, estuve observando un poco lo que pasaba en el barrio de Once, que fue realmente muy tenso, con reaperturas de gobiernos, iba a decir, reaperturas de comercio según el número de quit, más la cuestión de los manteros. Ayer también vi mucho operativo, yo misma los vi mucho operativo hecho sobre la calle. Estoy viendo mucha presencia policial destinada a controlar esto. Me pregunto cómo va a repercutir esto a nivel inseguridad, porque veo que la policía está desbordada, sinceramente. Sí. Hay varias cuestiones que no están resueltas, varias. El tránsito es una. Estamos como en los días de paro de transporte, porque, por ejemplo, hay mucha gente en auto, mucha gente que no utiliza el transporte público porque no se puede, por seguridad. Viene en el auto, viene a trabajar, es como un caos de auto y seguís con las normas de pandemia. Podés estacionar en cualquier lado, por lo tanto el tránsito es bastante caótico. Ni me digas que podés estacionar en cualquier lado, porque hace 2 fines de semana, pensando eso, un vecino amoroso llamó para quejarse, no por mi auto, sino por otro auto, y el auto de repente se había montado un operativo que ni yo sabía que se podía montar en plena pandemia. Pero si quieren se los cuento en un ratito, porque esto es como el diario de Bridget Jones, que es mi peli preferida. Que es tu peli preferida, y que creo que les puede interesar a pocos. Pero ojo, no se fíen de estacionar el auto en cualquier lado, porque las grúas efectivamente están funcionando, aunque uno crea que no, así que a tenerlo en cuenta. Pero bueno, sí, hay mucho tránsito y mucha impaciencia. La gente está tensa, ¿no? Como que rápido te bocinea. Mucho. Sí. Y vamos a profundizar un poco en el tema de Once, porque hoy estuve recorriendo, así que te quiero contar un poquito. Pero cómo no, vamos a empezar a conocer cómo se comporta la pandemia en el día de hoy, de manos del informe que todos los días nos brinda el Ministerio de Salud. 6.840 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer. El 70,9% con residencia en área metropolitana de Buenos Aires, 5,3% de los casos confirmados en Jujuy, 3,7% en Córdoba, 3,7% en Mendoza, el 3% en Santa Fe y 4 provincias no notificaron casos. 305.966 son los casos confirmados que tenemos en el transcurso de la pandemia a nivel país. 674 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia. 38 años la mediana de edad de los casos confirmados y el 6,6% de los casos son trabajadores de la salud. 6.114 son las personas que han fallecido por coronavirus en la República Argentina, con una tasa de letalidad total del 2% y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 133 personas por cada millón de habitantes. La edad, 72 años como mediana en las personas fallecidas. La transmisión comunitaria se observa en el 60,8% de los casos y las zonas de transmisión comunitaria no se han modificado, se mantienen en las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y las mismas ciudades en Chaco, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Santa Fe, Jujuy, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y La Rioja.
sin casos en los últimos 14 días, las provincias de Formosa y San Juan. En relación a las camas de terapia intensiva, en relación a las personas que tienen confirmación de SARS-CoV-2 y están internadas en cuidados intensivos, esas 1.799, contaba también el doctor Costa, ese porcentaje que está en aumento en algunas otras provincias que no son AMBA, 86 personas en Córdoba, 68 en Mendoza, 44 en Río Negro, 36 en Entre Ríos, 32 en Santa Fe, 30 en Jujuy, 28 en Neuquén, 21 en Salta, 18 en Tucumán, 12 en Santa Cruz, 11 en Tierra del Fuego, 8 en La Rioja, 7 en Santiago del Estero, 3 en La Pampa, 1 en Chubut, son las que han notificado las jurisdicciones. El número absoluto se tiene que comparar con el sistema de salud, con la población y obviamente con la fortaleza de ese sistema de salud. Estamos en una situación en la cual se está desplazando el virus y los números de casos están aumentando en el interior, en las provincias del país. Bueno, ahí estaba hablando Carla Bisotti como cada mañana y no solamente dan el informe en números, en estadísticas, sino que siempre hay un pedido, ¿no?, para la ciudadanía, para sí, que se comporten, para que puedan... Bueno, estamos enseguida, Meli, con todo ese tema porque estás en mute, Meli, así que en un ratito estamos con Santa Fe. Les decimos, mientras tanto, que hablando de lo que señalaba Melina, hay un dato muy importante para los cuidados. Hoy lo explicó el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo el lugar más riesgoso para el contagio es el subterráneo, así que tenemos un problema concreto con el tema del transporte público, una cuestión que está siendo analizada porque hay mucho interés en tratar de habilitar las clases presenciales, que en las escuelas primarias públicas puede ser porque hay cercanía, pero en los colegios privados y también en lo que tiene que ver con los colegios secundarios, el tema del transporte es como indispensable, así que es una cuestión que todavía no está saldada. Hay un número, estamos en Pato, cualquier momento yendo a Santa Fe, pero diga, vamos. Hay un número también que empezó a circular hoy desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que es un número de alrededor de 5.000 chicos que desde el área educativa, en esto que decías de intentar volver a las clases presenciales, desde el gobierno de la ciudad están yendo a buscarlos porque no están de alguna forma participando de la situación educativa en este contexto, no solo por las limitaciones tecnológicas, sino también por otras cuestiones que ya venían sucediendo desde antes de la pandemia y que tienen que ver con la situación estructural de su familia, ¿no? Chicos que trabajan, chicos que tienen alguna cuestión particular y que no podían acceder a la escuela. Bueno, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires hoy estuvo analizando esa situación y se va a poner a trabajar en buscar a esos chicos también. Dos datos que tienen que ver con la situación hospitalaria. Por un lado, un dato del Pirobano, en el norte de la capital federal, diciendo que, con un poco de alivio, por primera vez en más de un mes tenían disponibilidad sobrante de camas de terapia intensiva. Y ahora otra situación diferente, lo que está pasando en el conurbano, situación del Posadas, habla su directora. Pensaba en estos pocos minutos cómo describir una actividad larga, intensa, y quizá la primera reflexión que me hacía a mí misma era que los recursos más escasos en la gestión no están solo centrados en los financieros, sino en el tiempo que uno tiene para transformar una realidad. Y quiero hacer un eje en esto. Nosotros en febrero conformamos nuestro comité para la preparación y seguimiento de la pandemia en el hospital, que integró a todos los sectores del hospital y que permitió trabajar en los ejes de los recursos físicos, el equipamiento, los insumos y el más preciado y valioso, que es el recurso humano. En función de eso, hay una gigantesca lista de actividades que el tiempo no alcanzará a citar en forma completa, pero que implicaron terminar una obra para abrir 18 nuevas camas de terapia intensiva, que hacía 4 años y medio estaban sin finalizar, para generar una nueva guardia para personas sin COVID, para que estuvieran separadas ediliciamente, y un gran espacio de recepción, de atención inicial para las personas con síntomas respiratorios. Mudar un laboratorio de virología para duplicar su capacidad y implementar montones de pequeñas reformas en distintos sectores, más de 12 mudanzas de personal.
Pero bueno, siempre narrar los recursos físicos, el equipamiento. Le agradecemos al Ministerio de Salud la dación de respiradores, de monitores, de bombas de infusión que nos permitieron incrementar desde un número de 36 camas de cuidados críticos y coronarios a las 70 que están funcionando actualmente para adultos, sin contar las neonatales y las pediátricas, y que esperamos puedan llegar a 82 gracias a la inestimable ayuda de nuestros intensivistas pediátricos, que serán el último bastión. Todo ese incremento de camas no solo recayó en la asistencia directa de los médicos intensivistas, sino de los kinesiólogos, los anestesiólogos, los emergentólogos que se sumaron a esto. La capacidad que tuvo el personal de aceptar una reasignación de tareas permitió que en los últimos meses, los 7 días de la semana, las 24 horas, los pacientes pudieran ser recibidos por síntomas respiratorios, primero por médicos del departamento quirúrgico, traumatólogos, neurocirujanos, cirujanos generales, ginecólogos, todas las especialidades, y de especialidades de la clínica no afines a esto, dermatólogos, endocrinólogos, diabetólogos, todos, que con una capacitación inicial para la cual sirvió el tiempo, en lo cual se invirtió el tiempo, que si no hubiéramos tenido, no hubiéramos podido dar respuesta con este modelo de organización, y que permite que durante todos los días estas personas puedan acceder por un área diferenciada, puedan ser distinguidas en aquellas que pueden ir o no ir al domicilio, ser vistas en una segunda instancia por los neumonólogos, los infectólogos, los clínicos, los especialistas, recibir los estudios y definir si se internan o no. Ahí estaba el informe y también los detalles que brindaba entonces sobre lo que se está haciendo en el Hospital Posadas. También en un rato les voy a contar lo que se está haciendo en el Hospital Militar Central, a donde se está desarrollando el trabajo de uno de los laboratorios más importantes que tiene que ver con la investigación que se está realizando por una de las tantas vacunas para que finalmente podamos tener algún tipo de tratamiento para hacerle frente a esta pandemia que ya todo el mundo dice llegó para quedarse. O sea, a pesar de que venga la vacuna y demás, lo que vamos a tener es inmunidad, pero que el virus no va a tender a remitirse. Bueno, vamos a conocer cuál es la situación ahora mismo en la provincia de Santa Fe. Y ahí ya estamos en comunicación con el diputado del Cerro, a ver si nos está escuchando y nos está viendo para poder dialogar con él y que nos cuente cuál es la situación que se está viviendo en su provincia. Como no, sí las veo, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos los que están ahí. Bueno, la provincia de Santa Fe, después de un comienzo muy tranquilo y con expectativas como que habíamos superado todas las situaciones, nos estamos Diputado, enfrentando. ¿le puedo pedir un pequeñísimo favor? A lo que ocurre. Sí. A ver, ¿cómo no? usted trataría, por favor, si puede, no sé si está hablándonos con una computadora o con un celular. No, con un celular. De tratar de, si es posible, de apuntarle con la cámara a su cara. Porque estamos viendo que tiene un hermosísimo buzo. Con una camisa blanca. Pero no te podemos terminar de ver usted. Bueno, a ver, lo intentamos. Me encanta que les haya gustado a ustedes, pero realmente una parte está enfocada, otra no, así que no soy muy diestro en las imágenes. Obvio, es difícil, por eso me tomé el atrevimiento. Prefiero hablar, que tengo buena imaginación, pero no buenas imágenes, por lo visto. Bueno, como les decía, la provincia tuvo un comienzo muy tranquilo y transitaba por una tranquilidad que parecía que íbamos a no sufrir los embates del COVID, pero como a todas las otras provincias argentinas nos llegó el momento. Así que estamos en un momento de que están en crecimiento los casos en la provincia, sí, no de manera en lo que ha ocurrido en otros lugares urbanos muy superpoblados como es Buenos Aires y el circuito que lo acompaña, el famoso AMBA, pero con un aumento importante de los casos. En Rosario ayer hubo 44 nuevos casos, llegamos a 1.500 y casi 1.600 casos, con 12 fallecidos nada más, y en la provincia de Santa Fe ayer también hubo 130 nuevos casos, y la provincia ya llegó a un 3.500 del total, de manera tal de que más que el volumen de los casos, lo que es importante es que estamos en una etapa de crecimiento.
lógicamente que no atravesamos crecimientos numéricos como lo que están acostumbrados a ver ustedes y que por intermedio de ustedes conocemos en todo el país, pero lógicamente para nuestras realidades significa un aumento y un motivo de preocupación. Así lo han hecho saber las autoridades de la provincia y el intendente de la ciudad de Rosario, que son aquellos con los cuales yo estoy más cercano en la escucha, ¿no? Y bueno, lógicamente que han ido habilitando en las últimas semanas espacios de trabajo y espacios sociales, pero también han señalado en los últimos días de que no les va a temblar el pulso como corresponde en estas circunstancias, si tienen que volver atrás, porque es nada más que para cuidar a todos, de manera tal de que hay por lo menos un acuerdo teórico sobre los puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Diputado, ¿qué tal? No sé Buenas qué tardes. otras cosas. ¿Cómo Sí. le va? Verónica Hola. Benaim lo saluda. Muy bien. Nosotros estamos Mucho gusto, básicamente también tratando de conocer cómo es la situación sanitaria de las provincias, teniendo en cuenta del caso de aumentos que está habiendo en algunos lugares. Bueno, bien lo estaba Bueno, yo contando la situación de su provincia. Le voy ¿Cómo a señalar algunas cosas. La ciudad de Rosario tiene un sistema sanitario muy bueno. Sí. Muy bueno sobre todo para el tratamiento de este tipo de enfermedades, con las epidemias y las enfermedades infectocontagiosas. Tiene un sistema de atención primaria de la salud muy bien desarrollado, con equipos que transitan por la ciudad en los momentos críticos y revisan los planes de vacunaciones, el cumplimiento de las vacunaciones. Es decir, que Rosario es uno de los focos progresistas de la salud en el país, sin lugar a dudas. Eso se ha extendido en parte a la provincia por la influencia cultural de esta ciudad, y también en la ciudad de Santa Fe se cuenta con no un sistema de salud tan desarrollado desde el punto de vista para el tratamiento de las epidemias, pero sí consistente como para enfrentarla con este periodo de tiempo que todo el mundo se ha preparado. Y lógicamente tiene una facultad de medicina muy antigua, tiene una facultad de medicina más moderna, más nueva en Santa Fe. Diputado. Así que tenemos... Sí, perdón ¿no? que lo vuelva a interrumpir. Vamos a tratar de corregir la cuestión para poder dialogar con usted de una mejor manera. Vamos a tratar de acomodar eso para que no quede desprolijo en cámara. Entendemos que nadie nació sabiendo esto de la tecnología y es la parte más compleja que a todos nos toca atravesar. Pero, a ver, bueno, si quiere lo hacemos a... Ahí tengo un buen perfil, ¿eh? Sí, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Bueno. Debería, ¿sabe qué? Ponerla... A ver, no sé. ¿Usted tiene un lugar a donde apoyar el teléfono en ese caso? Sí, por supuesto. A ver, vamos Pero a intentarlo ahí está. así. Habíamos llegado ahí. Ahí está. A ver, vamos a ver. Ahí estamos viendo... Bueno, ahí no. Ahora lo van a ayudar desde producción para poder acomodar el plano, para que no tengamos que hacer esto al aire y aparte no entorpecer una entrevista que era tan interesante con una provincia que es muy interesante y que es digna de analizar. ¿Por qué? Porque, claro, recién lo explicaba, en una primera instancia hubo un relajo y la intención de llevar la mayor flexibilización posible y después los casos empiezan a forzar que la situación vuelva a ser otra, ¿no? Es como casi que nadie puede terminar de tener dominada esta pandemia, aunque lo hayan pretendido o querido. Lo que pasa es que hay un dato que él señalaba y que es absolutamente cierto y me parece que corresponde en función de la justicia histórica, que hace 20 años, si no 24, por primera vez en la historia había un socialista que era el doctor Hermes Wiener, que ganaba la intendencia de Rosario. Wiener, un hombre del socialismo popular, que llega al poder y básicamente dedicó gran parte de su gestión, y después la continuaron otros intendentes socialistas, y después él como gobernador, básicamente todo el foco era salud. 90% de la gestión y educación. La verdad que lo que él dice es así. Hay muy buen sistema sanitario, hay mucho de medicina preventiva. Entonces, bueno, me parece que hoy reciben la situación con más tranquilidad, que repetimos, era el eje principal de esto que comenzó como política de Estado hace más de 20 años. Sí, en Santa Fe, digamos, en ese sentido, como resalta el Pato, se puede ver, digamos, un avance, pero bueno, hay otras cuestiones que preocupan a la provincia, tienen que ver con los altos niveles de inseguridad. Esto siempre ha preocupado a la
la provincia. Y por otro lado, un pedido fuerte que se está haciendo de esa localidad y que tiene y está vinculado con el sistema de transporte público, ¿no? El tema de los colectivos de media distancia, de corta distancia, que también es un pedido que lo han hecho varios diputados y representantes para que se empiece a trabajar, al menos en el sistema de subsidios que se está entregando, porque es una actividad. Como no hay subsidio, el boleto es carísimo. Claro, entonces, sí, como no te pueden cobrar cualquier locura por un viaje, en cualquier ciudad del interior, los subsidios están acá, históricamente. No está subsidiado en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba y Mendoza. Entonces, como no hay subsidios, el pasaje es costosísimo. Sí. Y no quiere eso el empresario. El empresario quiere más subsidio. Pero no sé si habrá subsidio desde acá. Sí, el otro tema, me parece por excelencia, es mientras el foco está puesto en tratar de reactivar lo antes posible la economía, es lo que preguntabas y lo que señalábamos nosotros al principio, qué va a pasar con la escolaridad y qué va a pasar en un futuro con muchos pibes y pibas. Y no hablo de sectores más acomodados, sino todo lo contrario, que no están pudiendo ir a la escuela, que no están pudiendo contar con una contención y a donde indefectiblemente hay más pibes pobres, hay más pibes en la calle. Claro. Y esta cuestión también que quedó planteada en una intención, por lo pronto, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con que algunos de los chicos que no estuviesen con facultades para estar conectados volvieron a la escuela, lo que acarreó otro debate, porque entonces exponiendo... Yo no lo termino de entender, porque hoy hay datos de que, y vos también tenías la misma información, de que tal vez se acelerara el regreso de manera presencial de los chicos en la capital a las escuelas. Pero al menos de este sector. Exactamente. Yo te digo que no, Pero claro, pero yo digo, si el propio ministro Quirós te dice que el subte es lo más contagioso que hay, es cierto que en algunos lugares vos vas a la escuela caminando, pero en alguna escuela pública, en las escuelas privadas no es así, y mucho menos en el colegio secundario. Mientras el subte sea, o el colectivo, la principal vía de contagio, este tema de las escuelas es un problema. ¿Cómo vas con el chico del colegio? Yo te digo que estoy en contacto con algunas fuentes del Ministerio de Educación y te dicen que el proyecto es tratar que algunos grupos prueben esto de las aulas burbuja, pero es muy poco factible que el grueso de los pibes de nuestra ciudad de Buenos Aires que cuentan con algún tipo de conectividad este año vuelvan al colegio. Y por otra parte, te digo, desde el punto de vista educativo, estamos atravesando una crisis seria. Es una generación que tarde o temprano esto lo va a pagar, lo digo en términos figurativos, por supuesto, pero va a haber consecuencias seguramente por la falta de educación que ha significado este ciclo lectivo. La verdad que esto es una cuestión que afecta a todas las provincias por igual, algunas más que a otras, porque algunos tienen más problemas de conectividad que otros. Estamos nuevamente con el diputado del Cerro, a ver si podemos por lo menos tener una conversación un poquito más prolija. Tratemos de jugar al juego congelado y hablar así con el teléfono quieto. Diputado, hola, ahí está. ¿Cómo no? Ahí lo veo perfecto. Ya no me ven. Le veo el buzo con la cara. Bien. Soy fotogénico. Totalmente, sí. Bueno, me gustó lo que decía el compañero de ustedes. Sí, en realidad Hermes Wiener era alguien entrenado en salud pública. Sí. Entrenado en salud pública y que lógicamente formaba parte de los equipos de la Asociación Médica de Rosario, que tuvieron mucho que ver con el desarrollo de la salud pública en esta ciudad y básicamente con una experiencia que tuvo él como concejal y secretario de salud, que fue un episodio que hubo hace unos años acá en la ciudad y en todo el país de meningitis. ¿no? Cierto, sí. Y él fue en la década del 90, comienzo de la década del 90, y en ese episodio, bueno, Hermes fue el que comandó en esta ciudad el fenómeno epidémico y lógicamente que esa experiencia fue muy valiosa cuando él llegó a la intendencia, pocos años después, acompañando después de Caballero, y reformularon el sistema de salud muy inteligentemente y muy apropiado para las epidemias y para las pandemias, cosa que no ocurre en muchos lugares del país. Por lo que hoy Santa Fe, digamos, está apta para, digamos, sí, contener... es de la más preparada. También lo está en Río Negro, también tiene un sistema que era moderno. Neuquén también tuvo muchas influencias de la Escuela de Salud Pública de Buenos Aires. Pero acá en el país hay un déficit de escuelas de salud pública y eso
es un problema de las facultades de medicina de todo el país que no tienen tan desarrollados los sistemas de enseñanza de la salud pública. Digamos que salvo Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y no sé si La Plata seguramente también por influencia de Buenos Aires, las otras, Mendoza también, que es muy moderna en su formulación como facultad. Pero bueno, tendríamos que tener en las 24 provincias escuelas de salud pública. Diputado, y perdóneme, no las hay. Perdóneme, ¿cuántas camas de terapia intensiva hay en Rosario? ¿Tiene el número aproximado usted? No, el número aproximado no, pero calculé 2.000 en la provincia como mínimo. Creo que es una cifra. Seguramente hay 1.000 en Rosario y 1.000 repartidas en el resto de la provincia. Pero en ese sentido estamos con una condición de suficiencia y mucho más en este momento, ¿no? Que los números son muy bajos, el índice de ocupación de las camas no debe llegar al 10%. Pero bueno, ya les dije que hay una actitud muy precautoria por parte de las autoridades, tanto de la ministra de Salud Pública como el secretario de Salud Pública de Rosario. Son toda gente formada en salud pública y que llevan las cosas muy bien y tenemos estadísticas confiables y no tenemos ninguna disputa ideológico-política como se establecía un poco entre líneas en Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde querían hacer pasar el número de casos por la ideología, ¿no? ¿Diputado? Cuando el número de casos... Sí. Sí. ¿Y cómo está el tema de, bueno, recién mencionábamos problemáticas de la provincia, cómo está el tema de la inseguridad y la situación del transporte urbano? El transporte urbano está de paro y ha tenido paros desde el comienzo del año por una cuestión salarial. Ustedes saben que los sistemas de transporte de todo el país tienen subsidios nacionales y en esos subsidios nacionales es muy diferente la forma en las cuales llega eso en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en las áreas cercanas a la capital y el resto del país. Por lo cual hay un conflicto en muchos lugares, lo hubo en Tucumán, lo hubo en Córdoba, lo hay en Santa Fe, en relación al transporte porque es muy dispar y muy injusta la distribución de los recursos que del Estado Nacional van a parar a los sistemas de transporte. Con relación a la inseguridad, este es un fenómeno que se instala en la década en el año 2010-2011 en la ciudad de Rosario. Yo era concejal en ese momento y había algunos concejales que empezaron a hablar de la inseguridad y lo tomábamos como una cuestión que parecía importada de Estados Unidos. Aparecieron las famosas menciones a la criminalidad en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y el famoso intendente neoyorquino cómo había discutido esto, pero nos parecía una cuestión no pertinente. Y en pocos años no solamente es muy pertinente, sino que nos ha superado. Y en este caso la superación vino por vía del narcotráfico, ¿no? Es decir, el narcotráfico se ha desarrollado intensamente en esta ciudad. Es una ciudad de paso, Viene la ruta 34 que viene de Bolivia a Salta con la cocaína y tenemos la hidrovía que viene de Misiones y Corrientes y Paraguay con marihuana. Así que la estación de paso para desencadenar en Buenos Aires está acá en Rosario. Y en Rosario, hablando de la justicia federal, cuando nosotros fuimos concejales, fuimos a pedir ayuda a la justicia federal y la justicia federal nos dijo que no podían asistirnos mucho en nuestro pedido de fiscales y de actuación más rápida porque no contaban con los recursos humanos. Increíble. En aquel momento dado nos apersonamos ante la procuradora, la doctora Gils Carbó, que nos recibió a todos los concejales de Rosario y a la intendenta de Rosario. Estoy hablando de 2013, pidiéndole en 2012. Mónica Fein era la intendenta, ¿no? Mónica Fein, la intendenta, un ex intendente Caballero era uno de los concejales. Yo formaba parte de los 19 concejales que vinimos acá a Buenos Aires y tuvimos una entrevista con la doctora Gil Carbó, pero el que más se desarrolló es el actual presidente de la AFI, Cruz, el fiscal Cruz, que conocían muy bien el tema y conocían las vías de arribo de las cosas y cómo llegaban a Buenos Aires, pero no dieron ningún paso
para crear una Fiscalía Federal hace más de 10 años. Es decir, que le estoy pasando la cuenta con debido tiempo. No es ningún apuro el que estoy teniendo. Se lo preguntaba se lo preguntaba en relación al COVID, si eso había disminuido, había, ¿no? Como que hay alguna. Si se había exacerbado la situación de inseguridad, porque aquí en la ciudad de Buenos Aires, recién lo comentamos, en la provincia de Buenos Aires también. No tuvimos los fenómenos de Capital y Gran Buenos Aires, que disminuyó en parte el delito en los primeros tiempos para exacerbarse ahora. Acá, en relación a la criminalidad, prácticamente tuvo pocas variaciones, ¿no es cierto? Porque ese es un delito que está, el delito acompañado de crimen, o la criminalidad es un fenómeno típico del narcotráfico. Claro. No acompaña tanto al otro delito, ¿no? Como es más en Capital, que acompaña algunas veces otros delitos violentos, ¿no? Bien. Pero la criminalidad no disminuyó, lógicamente que se limita a algunas áreas geográficas de la ciudad, no a todas. La ciudad, las zonas céntricas y las zonas más pobladas tienen relativa tranquilidad y se puede ir, sobre todo los fines de semana, seguir paseando tranquilo, pero de todas maneras no es para quedarse conforme con ninguna de las cosas que estoy diciendo. Diputado del Cerro, le queremos agradecer mucho este contacto con nosotros. Disculpe que fue algo accidentado, pero bueno, preferíamos corregir el plano y que no quedara desprolijo y que no se perdiera en cosas nimias el valor de lo que estábamos conversando. Así que muchas gracias por su paciencia. Bueno, no, por favor, les agradezco la oportunidad de decir algunas cosas de Santa Fe y algunas de la Nación también. Al contrario, es un placer. Hacen falta escuelas de salud pública, hacen falta, por eso no podemos hacer los testeos, por eso no podemos hacer correctamente eso, porque nos falta el personal accesorio, ¿no? A lo mejor especialistas de terapia intensiva, infectólogos, epidemiólogos. Nos falta un personal entrenado en salud pública de ahí para abajo. Claro. Sí, lo venimos mencionando nosotros en este programa, así es. Le agradecemos muchísimo este contacto, diputado, fue muy amable. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga Adiós. buenas tardes. Nada que no vengamos conversando a lo largo de estos días, ¿no? El tema de la formación de los médicos, cuando hablamos de cuánto se ha preparado el país, independientemente del distrito, para hacerle frente a esta pandemia, no hablamos solamente de respiradores, de artefactos o de camas. Hablamos del personal que puede estar disponible para esa situación, ¿no? Capacitado. Algo, claro, capacitado, formado y preparado además, porque es lo que está viviendo el personal de salud de nuestro país es de alto contenido traumático para ellos. Una cuestión que es muy importante en lo simbólico fue el hecho de que en el anterior gobierno se redujo la categoría del ministerio. A lo mejor se terminó afectando los salarios, pero el hecho de reducirlo a una secretaría, el hecho de tener enfrentamientos hasta el final con Rubinstein, que era el exsecretario y que terminó renunciando por el tema del protocolo para la interrupción del embarazo en Capital, la verdad que hizo que el último tramo, en materia de plata, médicos, enfermeros y docentes nunca estuvieron bien en la República Argentina, por lo menos en 40 años de democracia. Totalmente. Pero simbólicamente todo se complicó con decisiones de 2018, 2017. Exactamente. Vamos a compartir con ustedes esta información resumida en placas para conocer más detalladamente la información que cada mañana nos brinda el Ministerio de Salud, y lo estamos viendo, los casos confirmados y repartidos en las distintas terapias. Mirá, 1.799 pacientes están en este mismo momento asistidos en terapia intensiva. 228.725 pacientes fueron ya dados de alta, ya están recuperados, es decir, son los pacientes que pueden tener una vida relativamente normal, porque son los que pueden resistir con sus propios, con su propio organismo el derrotero del virus. Ciudades que están en este momento afectadas por la transmisión comunitaria. Recuerden que ustedes al principio de esta pandemia, hace 5 meses, hablábamos que el virus había llegado de manera importada, ¿no? Llegó en avión. Y llegó en avión. Y ahora barco, a veces, se traslada de vecino a vecino y se traslada por los transportes públicos e incluso los camiones. Las ciudades con transmisión comunitaria. Ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Chaco tiene transmisión comunitaria, la provincia de Río Negro, Neuquén, Mendoza.
La provincia de Santa Fe, que recién a propósito no te queda ninguno, comunicábamos con el diputado del Cerro, Jujuy, La Pampa, Córdoba, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Entre Ríos, La Rioja, Tucumán, y hay 4 provincias que no registran casos casos positivos en las últimas 24 horas. Pero atención, porque nos vienen explicando también los médicos sanitaristas que no hay que sacarle una foto a la carga de datos, no hay que sacarle una foto al virus, sino hay que verlo en trayectoria, en varios días, ¿no? El comportamiento que tiene. Entonces, tal vez vos tenés pacientes que fallecieron y ya nos explicaron que no son pacientes que fallecieron tal vez en el día en el que están siendo informados. Claro. Esto tiene que ver con la manera en la que se cargan los datos y que por eso tal vez son pacientes que estuvieron dándole batalla durante 2 o 3 semanas al virus y entonces se cargan un determinado día, pero no necesariamente se corresponde. Yo estoy viendo cómo ha trepado de ayer a hoy los casos de contagios en la ciudad de Buenos Aires y esto es permanente, es oscilante todo el tiempo. La verdad que por eso digo, me parece que no es momento de bajar la guardia a pesar de que estamos todos realmente muy cansados y haciendo un esfuerzo muy grande. Por supuesto. Tenemos que ir a Santiago del Estero, pero en capital, obviamente capital y conurbano, es el lugar más sensible y las luces rojas por ver si esto se traslada al tercer cordón, ¿no? Que es un tercer cordón con mucha gente, con pocas camas. Exactamente, digo, hablo de lo que es Merlo, por ejemplo, en el oeste, de lo que es Florencio Varela, en el sur, de lo que puede ser Victoria, Otiro, San Fernando, es el riesgo. Pero esto es muy complicado de evitarlo, ¿eh? Por eso en la provincia de Buenos Aires te dicen no hay ninguna pelea ganada. ¿Cuál es la situación en estos momentos en la provincia de Santiago del Estero? Se lo vamos a preguntar ya mismo al diputado Brué, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días a ustedes, a toda la audiencia de Diputados TV. Muchas gracias, gracias por recibirnos. Bueno, ¿cuál es la situación? Concretamente nosotros arrancamos este programa tratando de recorrer a la Argentina, lamentablemente conociendo cómo impacta la pandemia en cada una de las geografías. Bueno, Santiago del Estero es una provincia cruzada por muchas vías de comunicación, en este caso rutas nacionales, en las cuales en este último tiempo, en este último periodo, se está intensificando el control en las fronteras, digamos, con otras provincias, por los casos, bueno, justamente que comenzamos a vivir aquí en Santiago del Estero, ¿no? Veníamos con una provincia a punto de comenzar las clases presenciales y en los últimos días, por un caso el famoso, digamos, caso o enfermo 41, el paciente 41, hace que Santiago del Estero hoy tenga contagios, no digo masivos, pero mucho para lo que veníamos teniendo en los días anteriores. Sí, ahí estamos viendo, vamos a tratar de recuperar la conexión con el diputado que recién se nos tildó. 338 casos totales registra Santiago del Estero, es una de las provincias que cuenta con cantidad de contagios de 3 cifras, a propósito del mapa que nosotros todas las tardes damos a conocer. Vero. Sí, no sé si el diputado nos está escuchando. Sí. Hola, sí, los estoy escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Verónica Benaim nos saluda. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bien. Diputado, quería saber cómo estaba el tema de la fuerza de seguridad en la provincia, porque en las últimas horas se observó un video de una cantante muy conocida del folclore, digamos que se viralizó, donde querían detener a unos nenes por estar jugando a la pelota en lo que es la vereda de su casa. Quería saber un poco cómo se estaban manejando, si había reclamos de la gente, bueno, y el video fue bastante impactante, ¿no? Sí. Roxana Carabajal. No, sí, también nos enteramos por video lo que pasó con la cantante.
si bien la policía es, digamos, es la que está al frente de todo el cuidado de la gente para hacer respetar el protocolo, el distanciamiento, el uso de barbijo y todo lo que significa el protocolo. Y bueno, justamente seguro que recibió algún tipo de denuncia por ese tema, por lo que estaba pasando y bueno, y actuó la policía, ¿no? O sea, a veces se magnifican las cosas y la verdad es otra, no está pasando nada a mayores. La verdad que estamos junto a la policía y trabajando junto a todas las instituciones, junto a al comité de emergencia, trabajando intensificadamente en la provincia y sobre todo en las áreas fronterizas, que son las que nos preocupan muchísimo, porque la mayoría de los casos que hay en Santiago del Estero fueron casos importados. ¿Cómo sería el protocolo entonces del policía en ese sentido? ¿Cómo debería actuar? Digo, para aclararlo, porque justamente como usted dice, ¿no? A través de un video por ahí no se sabe bien cómo realmente se está actuando. Es que está prohibido jugar, juntarse a jugar al fútbol o a lo que sea. Está prohibido aquí en Santiago del Estero, como en todos lados. Entonces, cuando hablamos de cumplir el protocolo, el gobernador y todos nosotros y todas las instituciones, y a través de los medios, estamos diciendo frecuentemente que cumplamos el protocolo, que se cumplan las medidas, que respetemos el distanciamiento, el uso de tapabocas, todas las cosas que se le está repitiendo muchas veces y bueno, y a veces pasan y ocurren estas cosas. Lo que pasa también, diputado, me gustaría en este sentido aportar algo, comentar algo, no sé cuál es su opinión. También me parece que hay una mirada muy atenta de la ciudadanía sobre algunos excesos que se están cometiendo. El principal foco está puesto en lo que probablemente pudo haber ocurrido con Facundo Astudillo y de ahí toda la cuestión de algunos focos de violencia institucional que no podemos desconocer exactamente. El otro día también veía una mujer que era en Bariloche demorada de una manera bastante abusiva mientras ella paseaba a su perro, a pesar de que no se podía pasear a la mascota. Pero como me parece que hay una mirada muy atenta puesta en esto y además todos contamos con un celular y esa imagen se registra. Y contra esa imagen las palabras huelgan. Lo que después queda demostrado y de la manera en las que esas personas son demoradas o son retenidas o son pedidas que depongan de determinada actitud, la ciudadanía está muy atenta de los abusos que puedan o no cometerse, ¿no? Sí, creo que ocurre eso. O sea, está la ciudadanía muy atenta a todo eso. También pongámonos, y no es por defender a nadie, sino también pongámonos en el lugar de la policía, de las fuerzas y de todas las instituciones que trabajan en esta pandemia justamente para cuidar a la gente, que muchas veces se ven desbordadas, porque la gente muchas veces no respeta lo que se le indica, el protocolo y todo eso. Claro. Y muchas veces llega tergiversada también la información, eso también tenemos que decirlo porque es así. Diputado, perdóneme que lo cambio de tema, tiene que ver con esto, digo, hay un gran debate o falta todavía de información sobre lo que va a pasar acá en la Cámara de Diputados en los próximos días, si va a haber sesiones virtuales, si va a haber sesiones presenciales. ¿Sobre qué temas? Exactamente, está el tema de la reforma judicial que avanza en el Senado. Digo, ¿qué información tiene de la conducción, de su bloque y de la presidencia de la Cámara? Digo, ¿lo van a convocar para Buenos Aires? ¿Van a seguir sesionando de manera virtual? ¿Tienen alguna agenda para los próximos días o todavía no? No, justamente anoche estuvimos en reunión de bloque. Todo lo que opinaron y justamente algunos que no pudimos opinar,
pero estamos totalmente de acuerdo de que la sesión no puede ser presencial. Claro. En estos momentos es imposible. Tenemos que seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo, en forma remota. Pero además, el trabajo no ha cesado en la Cámara de Diputados, por más que trabajemos en forma remota. Al contrario, creo que se ha intensificado, sí. Y esto habla a las claras de la buena gestión que se viene haciendo desde la Cámara de Diputados y del buen trabajo que se viene haciendo con los distintos temas que venimos tratando, ¿no? Si bien todavía no hay una agenda para los próximos días, pero seguramente esto es un acuerdo entre bloques para tratar algunos temas que seguramente van a ocurrir la semana que viene. Y también estamos a la expectativa de lo que puede ocurrir con los tratamientos que está dando el Senado, para que la Cámara de Diputados también trabaje en la misma sintonía. Y bueno, y si hablamos de la ley, justamente de la reforma de la judicial, bueno, está siendo todavía trabajada en el Senado, y bueno, en la Cámara de Diputados estamos expectantes para ver qué va a pasar. Seguramente también, por lo que escuché, se va a trabajar en forma conjunta también con la Comisión del Senado para agregarle algunas reformas también que queremos darle desde la Cámara de Diputados a esta ley, ¿no? Diputado, y a su entender, ¿cuáles serían los temas que deberían tratarse en este contexto? Porque hay algunos reclamos de la oposición. Dicen, bueno, la reforma judicial, bueno, sacando a Juntos por el Cambio, hay algunos interbloques que también ya se están manifestando y dicen, la reforma judicial en este contexto no es tan importante. Necesitamos avanzar en otro tipo de leyes. Está trabado turismo, el tema de la ayuda a los comercios, a las pymes. A su entender, ¿qué temas son los que deberían avanzar en la Cámara de Diputados, sobre todo también pensando en su provincia? Sí, no, yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Nosotros podemos tratar los distintos temas, los temas específicamente de ayuda a todo lo que es producción, a todo lo que incluso se trató ya algunos y se sacaron algunos temas, algunas leyes, todo lo que sea ayuda a la gente, al comercio, a todos esos. Estamos en pleno trabajo. Al turismo también se habla en el bloque, incluso muchos de los diputados que pertenecemos al bloque del Frente de Todos estamos interesados también en que se fomente el turismo, en que se ayude al turismo. Entonces estamos trabajando en ese tema también, y también podemos hacerlo en distintas direcciones, el trabajo o sea, por eso digo que una cosa no quita la otra. Claro. Todos los temas son importantes, y todo lo que venga del Ejecutivo para el bien del país y de todos los argentinos lo tenemos que tratar en el Congreso, ¿no? Muchísimas gracias, diputado Daniel Brué. Vamos a comunicarnos con usted seguramente en algún otro momento para conocer cómo avanza esta situación allí en la provincia de Santiago del Estero, y esperamos que para aquel entonces todo esté un poquito más normalizado. Gracias, Ojalá que así sea, y bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Al contrario, muy amable. Las situaciones, la verdad que, como decimos, ¿no? Esto hay que sacarle la foto en el momento, minuto a minuto puede cambiar. En algunas provincias se están tratando de flexibilizar, de reactivar. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, decíamos, se ha flexibilizado, o la idea es ir flexibilizando cada vez más este aislamiento, esta cuarentena. Se nota, sí, porque hay mucha ansiedad porque eso ocurra, y también, bueno, hay que esperar unos días para saber cómo algunas decisiones, tanto de la ciudadanía como de las autoridades, van a terminar impactando en las estadísticas que damos todos los días. Perdón. Hay un tema que está también evaluándose, y es la vuelta al funcionamiento de los hoteles. Sí, podría empezar a funcionar la semana que viene,
pero bueno, desde las cámaras hoteleras están diciendo, bueno, está armado el protocolo, pero sería muy limitada la ocupación y no saben si van a haber muchos hoteleros que se van a predisponer a abrir su hotel para ocupar muy poquitas habitaciones, ya que solamente van a poder acceder a estos hoteles personas que estén derivadas en la capital federal por una cuestión de salud o personas que trabajen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tengan que pasar la noche en esta ciudad y que obviamente puedan ser trasladadas a partir de un auto particular, porque sabemos que no hay aviones, no hay colectivos de larga distancia. El tema de los hoteles tiene un costo base de funcionamiento que es muy elevado y que a pesar de que durante 5 meses estuvieron literalmente sin actividad, sin embargo, todo el tiempo tienen que estar encendiéndolo, abriéndolo, porque si no, el hotel queda en un estado de abandono que cuando quieran reactivar la actividad va a ser, desde el punto de vista edilicio, imposible. Todos los días tiene que haber personal de limpieza para que ese hotel se ponga en funcionamiento, a pesar de que no estén recibiendo absolutamente ningún turista. Y es una situación muy delicada porque tiene mucho personal a cargo al que ya, por una cuestión lógica financiera, no le pueden estar pagando los sueldos. Y además, antes de irnos a Jujuy, lo que se agrega en este protocolo es que la empresa, en este caso el hotel, tiene que hacerse cargo del traslado del personal. Exacto. Por lo que para habilitar pocas habitaciones es muy complicado. Exacto, y no termina siendo rentable. Este es el punto. Vamos a conocer la situación de la provincia de Jujuy, que es realmente muy delicada. ...218 contagios en las últimas 24 horas. Saludamos al diputado Risotti, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, la verdad que en lo personal, siguiendo de cerca lo que se está viviendo allí en la provincia de Jujuy, que es realmente preocupante. ¿Qué nivel de ocupación tienen en las UTI, en las unidades de terapia intensiva en la provincia? Bueno, nosotros tenemos, digamos, primero me parece que sería importante, por más allá de la información en el caso de la utilización, que estamos por encima del 90%, es el esfuerzo que venimos haciendo del gobierno, de la gestión de gobierno en la provincia de Jujuy, para poder prepararnos a esta pandemia, ¿no? Nosotros hemos iniciado el día 12 de marzo, digamos, en la declaración de emergencia, en donde empezamos en la construcción de un hospital de campaña en el centro cultural de la ciudad, y en donde se afecta uno de los hospitales, que es el Hospital San Roque, en donde teníamos 8 camas con respirador. A partir de ahí, el Ministerio de Salud, el gobierno de la provincia, encabezado por nuestro gobernador, por Gerardo Morales, empezamos a realizar todas las operaciones necesarias para poder dotar a la provincia de una infraestructura que iba a ser necesaria, que está demostrado, y que en ese momento no la teníamos. A partir de ahí, digamos, es que se empieza a contratar desde el gobierno de la provincia con recursos provinciales, y llegamos hoy a tener aproximadamente 120 camas más con respiradores, y en donde también se avanzó en estos últimos días con lo que es la prestación por parte del sistema privado de salud, en virtud de que veíamos que íbamos a tener inconvenientes si toda la atención del COVID, digamos, de las personas que estaban contagiadas, lo hacíamos desde el sector público. Hoy podemos decir que, además de los 23 hospitales en los que trabaja la provincia, hemos podido construir más de 15 hospitales móviles, y en la que tenemos atención desde, como te decía, 120 camas más que están con respiradores y en condiciones de atender a las personas con mayor complicaciones. Tenemos también 300 camas en hospitales de campaña, hemos pasado de 300 camas del primer hospital de campaña a 1.500 camas que son para atención a personas que hayan contraído, digamos, el COVID, pero que estén en situaciones de menor riesgo, que no necesiten respirador. Diputado, perdóneme, una consulta, porque hoy escuchaba al delegado de los trabajadores del ingenio Ledesma, que tiene 7.000 trabajadores, señalando que a su juicio dentro del ingenio no se están respetando protocolos sanitarios indispensables. Él indica que hay muchos fallecidos,
que en la localidad donde está instalado el ingenio hay proporcionalmente mucho más contagiados que en otras áreas de la provincia de Jujuy, donde indica que los médicos del ingenio prácticamente fuerzan a trabajadores mayores de 60 años a concurrir a sus puestos de trabajo, que el lugar carece de las condiciones indispensables en materia de sanidad. ¿Cuánto comparten ustedes la denuncia de los trabajadores o no están de acuerdo con las mismas? No, bueno, a ver, respecto a las denuncias que hacen los trabajadores, el personal del Ministerio de Trabajo de la provincia, quien realiza las inspecciones y quien a través y en forma conjunta con el Ministerio de Salud, como así también con el Ministerio de Seguridad, inspeccionas, auditan, digamos, los sistemas del cumplimiento de los protocolos en las empresas, en donde hay información de que la empresa está cumpliendo con los protocolos necesarios. No así lo que ha sucedido en algunas empresas mineras que han sido sancionadas, pero bueno, el tema, digamos, ver en forma particular, por ahí hablar de la empresa Ledesma o del pueblo de Ledesma, que tiene que llamar con el sector del ramal que tenemos nosotros en nuestra provincia, no nos olvidemos que la atraviesa de norte a sur al departamento, pero fundamentalmente pasa por el medio de la ciudad, la ruta 34, la conexión de Bolivia con la República Argentina. Ustedes habrán podido apreciar, digamos, un problema que no solo es un problema para la provincia de Jujuy, también lo es para Salta, el tema de la forma en la que es hasta imposible a veces controlar el tema de la frontera, ¿no? Perdóneme, para el Ministerio de Trabajo de la provincia se cumplen los protocolos en el ingenio Ledesma. Esa es la palabra oficial. Esa es la información que tenemos, ¿sí? Está bien, no, porque usted habrá visto la denuncia de los delegados, la verdad que es bastante dura, por eso le pregunto. A ver, yo en esto también quiero recalcar en algo que no nos tiene que sacar de foco, y es el aprovechamiento muchas veces desde lo político frente a algunas declaraciones. He escuchado hoy personal de la salud que han sido candidatos en algunas listas, por ejemplo, del Frente de Todos, o que responden políticamente, y que hacen una apreciación o que de pronto hacen una lectura sesgada sobre algún punto y que tiene que ver con un tinte político, que tiene que ver con el gobierno de la provincia de Jujuy. Entonces me parece que en esto hay que tener una actitud de grandeza, de ver, obviamente tampoco dejarnos nosotros desde el oficialismo en esto de que está todo bien. Me parece que la pandemia nos ha sorprendido a todos. Nosotros en la provincia de Jujuy, esto lo habrán visto ustedes, lo vio el país entero, cuál ha sido el primer gobierno, digamos, que ha salido en el planteo de la necesidad de la emergencia, de las restricciones, del tema de cada cosa que fuimos avanzando en el gobierno de la provincia, en las cuales en algunas hemos tenido hasta las iniciativas que después fueron decisiones también que se tomaron del gobierno nacional, pero que también desde siendo oficialistas Jujuy y opositores en el gobierno nacional hemos acompañado las medidas que tomó el presidente de la Nación, porque entendíamos que era importante poner por encima de las mezquindades y de las diferencias, que no son menores las que tenemos, el tema de lo que significaba la pandemia. Diputado. En una provincia... Sí. Sí, No sé, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. No, lo escuchaba atentamente y pensaba, Jujuy había empezado como una provincia ejemplar, la verdad, iba avanzando bastante. De hecho, se habían implementado varias medidas que volvían a ponerse en funcionamiento. Recordemos el turismo interno, por ejemplo, que era una también de las provincias. Sin embargo, bueno, hoy es la tercera que tiene más casos en el país. ¿Qué es lo que falló entonces? Sí. ¿Dónde estuvo la falla? Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con los jujeños, digamos, porque tiene que ver con la conducta social y privada de cada uno de nosotros. Digamos, nosotros creo que las primeras medidas que tomó el gobernador, obviamente que han sido para todo, quizás en alguna manera con el temor que tenían de decir, bueno, nos empezamos a cuidar. La verdad, las primeras semanas en la provincia de Jujuy no había circulación, había muchísimo cuidado. Fuimos uno de los primeros en empezar a exigir el uso del barbijo, del tapaboca. Y después hubo, me parece, un relajamiento cuando vimos de que el deterioro que resolvió el gobierno de la provincia, que frente al deterioro que se producía desde lo económico, era necesario ir tomando algún nivel de actividad, y como bien vos lo decías, en el caso del turismo interno. Sí. Bueno,
lugar a duda. Creo que la falta de cuidado en lo individual, en lo social, en algunos que nos respetamos, si querés, para incluirnos a todos, para no poner inocentes y culpables, y obviamente con algo que no es menor, que para muchos se sorprende, que es nuestro vínculo con Bolivia. En algo que es tan sencillo y tan básico, de los cuales yo he presentado proyectos de declaraciones, gestionado ante el gobierno nacional, he presentado proyectos de ley, que es el uso de la coca. Nosotros somos un pueblo que es como que a los misioneros le quite la yerba mate. Entonces, si no van a tomar mate los misioneros, no solo que no van a salir de su casa, sino que además, con todo lo que ocasiona la pandemia, no van a poder coquear, o los misioneros no van a poder tomar mate. A nosotros nos produjo el inconveniente que cerrada la frontera, y al ser, digamos, nosotros tenemos una particularidad en el Estado Nacional, que está por ley permitido el uso de la coca en su estado natural para el coqueo, digamos, no es un estupefaciente, pero no la podemos importar ni la podemos producir. El mascar significa eso, el mascar la hoja de coca que se la... Sí. Lo cual yo lo hago habitualmente, es parte de, como te digo, lo que es para un misionero tomar un mate, para nosotros el uso de la coca. Entonces, la única forma en la que ingresa la coca a la Argentina es por contrabando. No hay producción en Jujuy de coca. En Salta y Jujuy no hay producción de coca, entonces. No hay producción de coca en el país. No hay. Es más, hay iniciativas legislativas provinciales, en el caso de Salta, digamos, para habilitar el tema de la producción, pero necesita la habilitación nacional. Y que no te la van a dar. Y hay proyectos de ley. Claro, pero es como, a ver, diputado, es como el mismo debate que se da, disculpe la ignorancia, sobre el aceite de cannabis. Ah, claro. Nosotros estamos produciendo cannabis en Jujuy. Claro. Nosotros tenemos plantación de cannabis en forma experimental, con toda la autorización y todo, porque entendemos, digamos, que también en la diferenciación esta, digamos, lo que hace. Es una provincia perdida esa, diputado, la verdad. No. Es un paraíso. Con la fe, por eso, sí. No. Yo me iba a meter con un colega y le iba a hacer bullying acá, le iba a decir que habíamos invitado a un colega, pero por las dudas no lo nombro, porque después... Dale, a ver. A ver, entonces el tema, el ingreso de la coca, este tipo de controversia, no tiene ningún control. Bueno, en Jujuy hoy, obviamente, de pagar, a ver, escúcheme, nosotros compramos los 25 gramos de hoja de coca a 150 pesos, hoy vale 600 pesos, cerca de 25 gramos. Claro. Porque ahora, la gente lo sigue comprando. Digamos que no solo tiene que ver con un uso que se ha generalizado, que ya no es solo de los pueblos originarios, pero que además nuestros pueblos originarios lo utilizan en la celebración de alguna ceremonia. Nosotros estamos atravesando hoy en el mes de agosto el mes de la Pachamama, lo cual es un ritual por reconocimiento nacional. Nosotros somos capital de la Pachamama, y en donde cada celebración, cada conmemoración que se hace en cada casa con el tema de la Pachamama, en donde parte, digamos, de esta celebración es hacer un pozo en la casa y darle de comer a la madre tierra, darle de beber y darle coca. Hoy pensar que los jujeños no tenemos hoja de coca para hacer una celebración es una cosa grave. Entonces, pero se usa la arruga macho. Mira vos. No, nosotros además usamos también. Ustedes le agregan la coca. Yo no entendí si entonces el tema de la cantidad de contagios venía por el lado de... Y puede ser. Es una más. De la ilegalidad de la entrada de la... No estoy atribuyendo solo ese. Me preguntaron, digamos, cuáles son las razones. Claro, estaba tratando de entender eso. A pesar de las medidas que toma el gobierno, nos pasa lo que nos está pasando, digamos, y tiene que ver con muchas cosas. Puse primero de todo el tema de la responsabilidad que como ciudadanos nos corresponde a cada uno de los jujeños, pero obviamente que tiene que ver, entre otras cosas, también por esto, ¿me entendés? Que hace a nuestro uso, hace a nuestra costumbre y hace a que no hayamos tomado en forma individual, colectiva quizás, algunas medidas que hoy, obviamente, nos tenemos que hacer responsables ante todo. Y en esto, por eso me parece a mí que es importante destacar lo que le quería decir respecto a algunas opiniones de algunos sectores, en el caso del trabajador, y no hablo en contra de los trabajadores, hablo frente a algunos dirigentes que aprovechan esta situación para de pronto, como quien dice, meter la política en algo en lo que tenemos que tener una actitud generosa, digamos. La grieta no nos ayuda. No, como le digo, diputado, lo hablo desde un lugar... Sí, perdón, lo hablo desde un lugar en donde me toca hacer oposición en el gobierno nacional y en donde he acompañado, he formado parte de mi bloque, en donde hemos acompañado
todo lo que el gobierno nacional ha pedido al Congreso de la Nación, hemos ido, obviamente, con nuestras observaciones, poniendo nuestros puntos de vista, pero acompañando en lo que entendemos es el rol que nos toca hoy, ¿no? Sí. Diputado, por último, y ya no le queremos tomar más tiempo, ¿cómo está el gobernador y el vice que han dado positivos en COVID? También los dos, tanto el gobernador como el vice, he tenido contacto con ellos, están bien de salud. Bueno, hay que tener esperanza y fe de que seguramente van a salir bien. Hoy están sin ningún tipo de complicaciones. ¿Están en sus casas? Están en su casa, como están muchos jujeños, a lo que desde el gobierno de la provincia, a través de organizaciones sociales, del lugar en el que nos toca, tratamos de acompañarnos porque somos un pueblo solidario y somos un pueblo trabajador. Y hemos pasado por muchas situaciones muy difíciles, digamos, desde nuestra historia, desde siempre, digamos, ha sido un pueblo que ha estado trabajando en forma solidaria por el bien común y por el bien de todos. Así que desde ese lugar en el que queremos seguir trabajando y construyendo, y como le decía, seguramente en unos días más va a estar nuestro gobernador y nuestro vice de nuevo al frente de esto que ha sido tan difícil para todos, ¿no? Totalmente, difícil para todos, sin distinción ni de clase social, ni del lugar a donde vivimos, ni de General Paz, ni de interior, ni de capital, para todos y para el mundo entero. Es un momento muy particular. Le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, fue muy amable. A ustedes, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, la verdad que preocupa la situación de Jujuy. Tenés ganas de ir a Jujuy. Me encanta. Sí. ¿Fueron en carnaval? No. En carnaval hay que ir, muy bello. Ojalá podamos. Pero la verdad que es interesante porque el tema, otra característica que tiene la compra importada de Bolivia de la coca es que es permanentemente un contrabando hormiga. Digo, no es que llega en un container y lo tocan. No, son centenares de ciudadanos bolivianos, a veces son argentinos, que van y cruzan la frontera y venden. Entonces, obviamente en el manipuleo está la verdad, la opción de un contagio factible. Y lo otro es esa no interpretación que tenemos acá en La Pampa o en el Obelisco de lo que es una costumbre absolutamente acendrada. En Jujuy y en Salta mascan coca permanentemente. Y para nosotros es una cuestión como desconocida. Y además ¿no? tiene que ver también con la geografía de las dos también, provincias. exactamente. Sobre todo la de Jujuy, el tema de la altura. Exactamente. Al menos esto lo aprendí cuando estuve en es como Jujuy. El té de coca en La Paz. Claro, mientras vos más vas subiendo y más necesitas ir mascando. O sea, efectivamente. Sí, que en realidad no se masca, se deja un costado de la boca, hecho un bolo y bueno, y te hablan y parecen Kiko todos. Claro, exactamente. La pelotita de coca que tiene un olor muy particular que si no estás acostumbrado es como el típico olor que encontrás en el norte de nuestro país. Sí. Pero bueno, muy interesante también conocer de cerca, ¿no? Porque uno a veces se queda con una foto, con una estadística. Bueno, pero el 90% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. No, muy mal está la situación, muy mal. Muy grave la situación en la provincia de los Jujuy. Médicos, ¿no? Hay también otros videos que están circulando. Muy saturados. Que decías, Pato, pero también videos de médicos llorando, ¿no? Muy saturados. Muy El director del Hospital de San Pedro también confirmó hoy que tiene coronavirus y la cantidad de médicos contagiados en situación grave, enfermeros, personal no médico también, ¿no? Bueno, no nos olvidemos, cuando hablamos de un hospital hablamos también de mucho personal administrativo, de mucho personal técnico que tiene que estar todos los días al servicio de nosotros y de nuestras vidas. Fue el audio del día, ¿no? Era una enfermera de un hospital del interior de Jujuy contando que estaba absolutamente sobrepasada, efectivamente. Es muy estresante lo que están viviendo el personal de salud en su totalidad en el mundo entero. Muy estresante lo que tiene que vivir. Sí, porque ayer se viralizó el testimonio de una enfermera en España también. Sí, tal cual. Exactamente. Bueno, vamos a ir ahora, si les parece bien, sin escalas. Este es el único programa que nos lo permitimos, ¿viste? No se puede viajar, pero nosotros lo logramos, a la provincia de Buenos Aires. Ya está conectada con nosotros la diputada Alicia Aparicio. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por recibirnos. Ahí está muteada, me parece. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí.
Sí. Ya están todos adoctrinados que tienen que mutearse los micrófonos. Nos vamos a hacer unas remeras que diga desmuteame. Mutea y desmutea. Bueno, ahora sí la tenemos, diputada. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Sí, es un tema, pero bueno, hay que aprender a utilizar las nuevas tecnologías porque las vinieron para quedarse. Entonces, sin duda. Estamos funcionando muy bien en la Cámara con las nuevas tecnologías. Hemos podido sacar leyes importantísimas y las discutimos y pudimos intercambiar distintas opiniones. O sea, que yo creo que es un avance importante. Lástima que haya sido a través de la pandemia que nos empujó a sumar estas nuevas tecnologías, pero la realidad estamos todos aprendiendo, pero ha dado muy buenos resultados y hemos podido seguir avanzando en el tratamiento de las leyes que necesita nuestro gobierno. ¿Cuáles son los temas, diputada, que le parece que a lo largo de este año debieran sí o sí pasar por el Congreso, que hablaría bien del compromiso de ustedes los legisladores para con el pueblo? Y bueno, el presupuesto para el 2021, sí. También la reforma judicial, que es una promesa del presidente a quienes nos votaron, también una reforma tributaria que creo que vamos a tratar también, ojalá nos den los tiempos, pero creo que sí. También tenemos que cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, después nos queda el Club de París, pero fundamentalmente con el Fondo Monetario eso nos va a dar el pie para trabajar el presupuesto bien, sabiendo ya los arreglos globales que tenemos por los montos, por la cantidad de deuda que también tenemos con el fondo. Yo creo que además el índice también de la jubilación es otro tema importante. Así que no, tenemos temas muy, muy importantes, el de turismo que tenemos que se está trabajando ahora en el Senado. O sea, no, tenemos muchísimo trabajo y con leyes que son muy importantes para todos los argentinos. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. El proyecto de turismo ya tuvo aprobación en Senado. Ahora ya, digamos, se tiene que empezar a trabajar en diputados, digamos, para ponerlo en contexto. Hoy estuvieron teniendo una comisión de agricultura donde estuvieron tratando un tema que también tiene cierta preocupación, un sector donde además muchas provincias del norte, creo que son 7 provincias, dependen, digamos, al menos de lo que es la industria tabacalera, o al menos es un sector bastante importante para las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Tucumán, Misiones. ¿Qué se pudo sacar de esta comisión después de escuchar la palabra, digamos, de los protagonistas del sector? Bueno, por eso yo hablaba de la reforma judicial. Cambios tenemos que hacer y muchas veces la justicia interpreta las leyes y no a veces siguiendo el espíritu de los legisladores y de los sectores que dieron origen a esas leyes. El problema de la industria tabacalera, según nos contaba la gente que hoy vino, es un fondo que la justicia dio no innovar, que tiene una cautelar, y hay 3 empresas que no están pagando. Eso crea una serie de distorsiones en el mercado interno en cuanto a los precios, creando una diferencia entre las distintas ofertas de las otras empresas, y al mismo tiempo también crea un problema con los pequeños y medianos productores, porque ese fondo se reparte, la nación lo reparte, que es una creación de un impuesto que se hizo siguiendo las normas de la Organización Mundial de la Salud, respecto al ir levantando el precio de los cigarrillos por el problema que trae aparejado en cuanto a la salud. Y estos fondos son necesarios para los productores y bueno, se recauda menos. Entonces ahí nos contaron que la Corte tiene que expedirse al respecto y bueno, estamos esperando eso. Por eso es importante que muchas veces, digamos, la justicia interpreta y no siguiendo el espíritu. Esto era lo que nos planteaban, es una industria que crea en forma a nivel de producción, digamos, 100.000 puestos de trabajo, y realmente fue un impacto enorme si contamos las empresas, si contamos los kioscos, los lugares de expendio. O sea que bueno, es algo que
tenemos que seguramente yo lo que propuse es hacer una nota pidiendo pronto despacho a la Corte respecto a la situación de este fondo. Y para que no se cree tanto, o sea, una decisión de esta crea un problema económico importante a todos los que producen. Sí. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. Y le hago esta pregunta porque usted 2 veces señaló el tema de la reforma judicial. Y le digo una sensación que es personal, pero me parece acompañada por otros. Me parece que un tema tan sensible como la reforma judicial todavía no pudo atravesar las ventanas del Palacio. Sigue siendo un tema que es muy importante para ustedes, pero que la gente todavía no lo conoce. Digo, yo aquí vi grandes debates, matrimonio igualitario, ley de medios, vi debates muy importantes donde la gente entendía, sabía, participaba. Acá la verdad que creo que hay un déficit en la comunicación oficial del tema, porque el tema reforma judicial se conocen 2 o 3 títulos y la verdad que no está claro por qué es tan importante. ¿No ve algo de eso usted en el tema o no? Bueno, un poco, digamos, nosotros estamos presentando un proyecto que se va a discutir, o sea, estamos pidiendo la posibilidad de discutirlo. La oposición, si no está de acuerdo, tiene que presentar otro proyecto. Por eso es que somos oficialismo y oposición y hay otros bloques. Cada bloque presentará y nosotros siempre hemos sido muy amplios en escuchar todas las voces y hemos sacado muchísimas leyes por consenso. Yo creo que esto también se tiene que dar. Quien diga que no hay que hacer una reforma, que todos coincidimos que hay que hacer una reforma, digamos, discutamos, presentemos los proyectos y después discutamos y que se dé en la Cámara esa discusión. Y hemos sido siempre abiertos y bueno, han salido leyes en general, otras no se han votado en particular, pero siempre pensando lo mejor para el país. Diputada. O sea, la realidad que una promesa que ha hecho el presidente en campaña, pero esta discusión, no es que cerramos y decimos tiene que ser como nosotros decimos. Nunca hemos dicho eso en ninguna de las leyes, siempre hemos planteado una discusión abierta, sí defendemos nuestras posiciones, pero creo que esa es la democracia, poder sentarnos, darnos el espacio y discutirlo. Diputada. Hay leyes que se vienen discutiendo un montón, como la ley de humedales, que da para muchísima discusión más. Bueno, esto también, o sea, la idea es sacar lo mejor para el país, ¿no es cierto? O sea, no nos cerramos a la discusión. Bueno, creo que gran parte, o una parte, gran parte no, dije mal, una parte de la sociedad el 17 de agosto salió a decir que por favor escuchara sobre este punto, por lo menos, más allá de si fue o no fue irresponsable haber salido a marchar. Algunas de esas consignas rezaban que hay un grupo de la sociedad que no quiere que se avance, por lo menos en este sentido, para hacer una reforma judicial, porque creen que están beneficiando a algunos amigos del gobierno de turno. Entonces, digamos, si es como usted dice, me parece que alguien va a tener que recoger ese guante también. Bueno, siempre que se toman medidas se benefician en general es transversal, es para todos igual. Algunos se benefician de un lado o del otro, o sea, nosotros no estamos pensando en beneficiar a alguien para sacar una ley, sino sabemos que el problema de la justicia hay que ordenarlo, hay que trabajarlo, las causas, hay gente que está 4, 5, 6 años sin que tenga una respuesta a su causa y la realidad se tarda muchísimo en las decisiones, también de un montón de otras dificultades, pero seguramente vamos a entender y nos vamos a sentar a hablar lo que le estamos diciendo, sesionemos, sentémonos y discutamos qué es lo mejor, ¿no es cierto? O sea, tampoco estamos diciendo la queremos para mañana, estamos diciendo vamos a discutir un tema, nosotros tenemos problemas estructurales que hay que discutirlos y hay que sentarnos y trabajarlo de manera madura, de manera ordenada, de cara a la sociedad, como lo hacemos siempre en las comisiones, se invitan a todas las partes, se creó una comisión especialmente para asesorar al presidente y asesorarnos en la mejor medida, no es que estamos en absoluto cerrados. Simplemente hay que animarse a tratar y bueno, si la oposición tiene una mejor propuesta, seguramente la vamos a escuchar.
Por ahora no han presentado ninguna. Diputada, y en este contexto, digamos, hace unas semanas podríamos decir que la reforma judicial, el debate estaba lejos. Hoy la comisión, el plenario de comisiones que está trabajando en el Senado va a avanzar con la firma del dictamen y es muy probable que el proyecto se trate la semana que viene en el Senado, lo que ya dice que al menos en el principio de septiembre estaría el proyecto en la Cámara de Diputados. Hay legisladores del labañismo, podríamos decir, que ya marcaron una postura de no querer tratarlo. Hay una diputada chaqueña que también se unió a esa postura que, digamos, esto va más allá de la oposición cerrada en Juntos por el Cambio. ¿Creen que van a tener los números? La pregunta es esa. ¿Cree que van a tener los números para poder avanzar en la Cámara de Diputados con la aprobación de la reforma judicial? Lo importante es sentarnos a dialogar. Hasta ahora hemos conseguido los consensos. El presidente de la Cámara, en este caso Sergio Massa, ha sido muy amplio. Hemos trabajado sin problemas hasta ahora y se han encontrado los consensos. Hay artículos que quizás haya que reformular. O sea, yo creo que debemos animarnos a atar los temas y tenemos que resolver los problemas estructurales que tenemos. No podemos ir dejando estos temas para más adelante todo el tiempo. Así podemos hablar del problema tributario que tenemos en la Argentina, que es muy regresivo, que también es un tema que nos va a costar y que va a haber que dialogar y discutir, pero lo importante es que nos animemos a dar ese paso adelante y discutamos los problemas estructurales. Yo creo que si nos damos un diálogo, y en ese sentido el presidente de la Nación, como el presidente de la Cámara, como nuestro presidente de bloque, han demostrado que siempre han sido muy abiertos y que realmente podemos construir un país en serio si somos capaces de escuchar y dialogar. Así que yo no temo a eso. Yo creo que nos tenemos que dar las discusiones en una forma adulta y lo que sabemos que hay problemas tenemos que resolverlos. Eso creo que espera la ciudadanía, más allá de que si es un capricho y no leo nada y entonces directamente bloqueo la cosa y no me presento, no quiero sesionar. No es así. Nosotros tenemos mucha responsabilidad como legisladores y tenemos que dar las discusiones. Así que eso vamos a hacer. Creemos que tenemos que avanzar y las promesas de campaña hay que llevarlas adelante, ¿no? Sin duda. O sea, hay que resolver. Diputada Aparicio, gracias por haber conversado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muy amable, hasta luego. Hay que seguir conversando, hay que escuchar, hay que cumplir con las promesas de campaña. Lo que pasa es que, bueno, por delante nos cambió por completo el contexto porque nadie se iba a imaginar no solo la pandemia, sino que la cuarentena o el aislamiento o las medidas que se tomen para hacerle frente iban a ser tan prolongadas. Y eso entreveró todo, ¿no? Totalmente. Y no es menor el tema de que la reforma judicial llegue dentro de poco, porque se esperaba que durara más tiempo el debate en el Senado de la Nación, pero no es menor que llegue dentro de poco porque todavía en la Cámara de Diputados no se renovó el protocolo de trabajo remoto. Y una de las grandes trabas para poder hacer esta renovación es que justamente desde Juntos por el Cambio están pidiendo, bueno, mucho más exagerado, ¿no?, que se retire directamente el proyecto del Congreso. Entonces, si tenemos ya muy cerca el tratamiento de la reforma judicial, habrá que ver si esta situación de no tener protocolo remoto se sigue estirando, ¿no? Al menos en la Cámara de Diputados. ¿Cuándo tiene que renovarse el protocolo? Se venció hace 2 semanas. Ah, tenés razón, el 7 de agosto. Exactamente. Sin este protocolo de trabajo remoto no se puede ni dictaminar en una comisión, ni mucho menos hacer una sesión mixta como se estaba haciendo, que es semipresencial, con una parte presencial y la otra parte remota. Pero no entiendo algo. Perdón. No sé si voy a poder responder tus consultas. Melina Fleiderman de Colegiales. Dale, sí. No, si se venció el protocolo remoto, como dice Vero, entonces, ¿por qué siguieron funcionando las comisiones de manera remota y qué grado de formalidad va a tener eso? Porque me parece a mí que el protocolo es básicamente para sesionar, pero además lo que está en juego acá, junto con el tema de que me cuido por la salud, me parece que es una manera, en términos políticos, de ponerle una traba más por parte de la oposición para
que el oficialismo tenga inconvenientes para avanzar con una reforma judicial con la cual ellos no están de acuerdo. ¿Se entiende? Me parece que hay un mix de cosas. Hay una decisión política, es decir, che, no, esto nosotros no lo acompañamos, lo queremos tratar de manera presencial, y entonces te jorobo, porque presencial no puedo. Hay un mix de no te acompaño políticamente y además me refiero al tema salud para excusarme y no venir acá, me parece, ¿no? Sí, además, vos decías el tema del funcionamiento de las comisiones. Son informativas. Claro, solamente informativas. No resuelven, no están emitiendo ningún tipo de dictamen, que eso es lo que avala este protocolo remoto. Entiendo. Y obviamente no hubo ningún tipo de sesiones. A ver, la prenda de cambio, ¿y por qué decimos que no se renueva? Porque el acuerdo desde un inicio era que para poder renovar cada 30 días este protocolo de trabajo remoto, todos los jefes de los bloques parlamentarios tenían que ponerse de acuerdo. Y no están de acuerdo. Y no están de acuerdo. O sea, perdóname. Y se le suma, lo que no es menor, lo que pasa que el labañismo dijo que no. ayer Tres. que no quiere tratar Graciela Camaño, que es clave por lo que significa ella. Si ella te acompaña, bueno, la verdad que a mí me parece 10 segundos. ¿Sabes cuál es el problema que tiene el gobierno? Digo, yo no estoy de acuerdo con las consignas en contra de la reforma de la marcha del 17, porque me parecen como que son muy reduccionistas. Pero la verdad, el gobierno no logró instalar para qué necesitamos la reforma. Vos sabías para qué querían el matrimonio igualitario, para qué querían la ley de medios, para qué querían tantas cosas. Pero la verdad, ¿cómo se lo traducís a la gente del común? ¿Para qué quiero la reforma? Todavía no está eso. Me parece, ¿Y se dan ¿Vos sabés para qué es? No, yo creo entender que, digamos, el principal argumento es que se quiere terminar con una justicia viciosa y acomodada. Completamente de acuerdo con para vos. el gobierno de turno. Pero cuando se trataba aborto, vos sabías de qué lado estabas. Ahora, ¿no? Eso me refiero. Pero obviamente también entiendo las suspicacicias que genera la manera en la que este tema es abordado. Y pesan más en la sociedad como las suspicacias, con un rol muy clave de los medios, de los cuales no somos parte. Por supuesto. Clave, los medios quieren una justicia más conservadora, no quieren cambios, pero en el medio el gobierno que me parece que no atina a explicar bien para qué la quiere. Sí, se da en el medio también del avance de varias causas judiciales del gobierno anterior y también en una situación donde el Procurador General de la Nación interino está bajo la mira. Entonces se mezcla un poquito todo. Bueno, eso en cuanto a la cuestión política y la cuestión sanitaria realmente ha cambiado por completo las cartas, ¿no? Ha cambiado por completo la realidad de absolutamente todos. Por eso la mayoría de las leyes que hasta aquí fueron tratadas, sancionadas o trabajadas en el Congreso tienen que ver con resolver cuestiones que esta pandemia habían adelantado y habían afectado por completo a nuestra vida cotidiana. La mirada de todos los días está puesta ahí porque todavía no está resuelto el problema de la pandemia, todavía no hay una vacuna, todavía se considera que hay que seguir haciendo un esfuerzo por parte de la ciudadanía y en las distintas provincias la situación económica también es la que está tensando la cuerda, por eso hay muchas actividades que están pendientes de reactivarse, muchas otras ya han logrado una reapertura. Pero las principales industrias como el turismo, como la gastronomía, vienen muy atrasadas, muy complicadas y bueno, hay una buena que se renuevan los compromisos por parte de la AFIP para el ATE, ¿no? Para brindar la asistencia a las empresas. Buena hasta por ahí nomás, te digo, porque no es el bolsillo de payaso, ¿eh? No hay plata, no es bolsillo de payaso. Exactamente, ¿eh? Sí, bueno. No es que hay plata, pero bueno, sí, es una solución transitoria, coincido con vos. Bueno, y recién nosotros estábamos conversando con Alicia Aparicio y estaba escuchando Juana Isega, que está en Mar del Plata, que integra el otro partido opositor, y queríamos nosotros conocer su opinión, no solo sobre cómo está afectando al partido, al partido de la costa o a la costa atlántica esta pandemia, porque también Aisega, se están presentando protocolos para volver o para poder imaginarnos cómo podría ser nuestra temporada de verano con barbijo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Sí, la verdad que nosotros acá estamos un poquito mejor. Primero porque estamos en el interior de la provincia en general con una situación que viene ya desde comillas un poco más liberada, y en particular en Mar del Plata, el Partido General Porredón, ha habido un buen sistema de apertura escalonada y hemos llegado a una situación donde
los bares están abiertos con sus protocolos, restaurantes, ahora creo que comienzan los gimnasios, las caminatas al aire libre, los comercios en general. Diría que vamos en un ascenso hacia una fase cada vez más abierta. Y en relación a la temporada, se está previendo una temporada con protocolos propios, ya los tiene previsto también el Gobierno Nacional, y básicamente, para no entrar en detalles concretos, es generar una situación de distanciamiento social bastante controlado, tanto en los medios de transporte como en los balnearios, los restaurantes, los medios de acceso a la ciudad de Mar del Plata y a las otras ciudades de la costa, y creemos que será un poco también ir viendo cómo prospera eso a medida que avance la temporada. Claro. Diputado, perdóneme, un tema que no lo nombró o no lo escuché, ¿cómo está el protocolo para el teatro? Parece imposible que haya teatro, digo, es una industria clave en Mar del Plata, van centenares, miles de trabajadores, mucha gente. Acá hay gente muy bien intencionada a nivel producción, pero digo, ¿hay algún protocolo o viene más complicado que el resto eso todavía? Yo creo que esas son las actividades más complicadas. Claro. Se está previendo que no haya espectáculos al aire libre con gente tampoco mucha concentración, pero se están estudiando alternativas. El intendente Montenegro realmente ha tenido una gestión muy activa en lo que es la apertura de la ciudad y del partido, y se van a buscar todas las alternativas para favorecerlo, porque por un lado porque el turismo, el que viene a Mar del Plata lo desea, y porque además la economía también así lo requiere, y sabemos que esta pandemia y esta cuarentena es compleja, pero tenemos que encontrar el equilibrio que permita, por un lado, proteger la salud, pero también favorecer la actividad económica, que es una gran preocupación. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Lo escuchaba con el tema del protocolo del verano. Tengo entendido que en Mar del Plata se conformó un consejo que en realidad es el que evalúa si estos protocolos son viables o no. ¿El protocolo está en análisis o ya fue aprobado para empezar? No, yo creo que ya estaría aprobado. No hay una digamos, directiva concreta, pero iría en ese sentido. Y la verdad que yo lo que he podido conversar y ver es esa voluntad de tratar de que sea lo más amplio posible, preservando el cuidado, porque la verdad que acá en Mar del Plata se ha hecho un cuidado muy fuerte. Sí. Como en todas las ciudades, de accesos a la ciudad, de control dentro de la ciudad, de que no haya concentraciones de gente exageradas, pero la verdad es que hoy yo puedo decirles que en Mar del Plata, les hablo de Mar del Plata porque yo estoy acá, claro, estoy recorriendo. Y para eso lo invitamos. Esa es la idea. La gente camina por la costa, anda en bicicleta, los comercios están bastante abiertos. Hay dificultades como en todas partes con las industrias, las empresas, mucha preocupación por la cuestión económica, pero dentro de lo que la enfermedad permite, entiendo que se están hablando con los comités. Nos hemos reunido con varias asociaciones, cámaras, y que han hecho muchas propuestas, han sido escuchadas, y se va arribando a soluciones bastante razonables. Es que yo creo, perdón. Quería continuar porque era quería saber si estaba confirmado, porque tengo algunos amigos que he dejado ahí en Mar del Plata que me comentaban que hay un protocolo que sí está trabajando y que tiene que ver con el de la obra privada, y esto en función de construcción, ¿no? Y esto tiene o está relacionado a que pudo avanzar el trabajo, si se quiere, informal, que en muchos de los lugares del país está bastante paralizado o trabado. Mar del Plata ha sido históricamente o viene siendo una de las ciudades con mayor desempleo. ¿Cómo está esta situación? ¿Hay algunas consecuencias respecto al COVID-19 también en este tema tan complicado para la ciudad? Bueno, lógicamente que esto ha generado toda una situación muy complicada de desempleo, como en todos los lugares, pero insisto que se han buscado desde un comienzo todas las alternativas para que los cuentapropistas, aquellos que hacen alguna tarea de reparaciones domiciliarias, las personas que salen a hacer trabajo de construcción, como bien decías, se han ido encontrando protocolos, y yo creo que debe ser una de las ciudades que más amplitud ha tenido para que esto vaya. Es una ciudad muy grande, estamos hablando de casi 1 millón de habitantes,
con una cantidad de casos bastante limitada por producto del cuidado que se ha tenido, del control que ha habido y también de la responsabilidad social, porque yo creo que acá se tomó mucha conciencia y las actividades han podido avanzar y no se ha tenido que retroceder nunca en las aperturas que se hicieron, porque la verdad es que van funcionando y yo creo que estábamos en una fase bastante adelantada de apertura de actividades. Yo creo que lo que iba a decir antes, a ver, no sé qué sensación tienen ustedes, pero dentro del panorama tan oscuro que se vislumbra por la consecuencia, por lo que puede pasar post-pandemia, creo que los destinos turísticos relativamente accesibles en infraestructura y en cercanía, es posible que sean una fuerte alternativa para aquellos que tengan la suerte de tomarse unos días de descanso, porque me parece que si algo se va a tratar es de reactivar el microturismo, y en este sentido, cuando digo microturismo, me refiero a distancias cortas, vigiladas, controladas, protocolizadas, barbijeados, todo, pero creo que no descartaría que Mar del Plata, el Partido de la Costa también, pueda tener una buena temporada dentro de todo. No, por supuesto que sí. Yo estoy tratando de ser muy cauto porque estas son decisiones que toman los intendentes municipales y yo no me quiero sobrepasar respecto a mis facultades. Yo doy mi opinión. Soy del mismo signo político que el intendente de esta ciudad, por lo tanto lo hago desde ese lugar. Tenemos un amplio diálogo, pero son decisiones que toman ellos en conjunto con los consejos deliberantes y con la mayor responsabilidad posible, tanto acá, Pinamar, ahora Villa Gesell es el único que hasta aquí, dijo que es un poco adaptable el protocolo que están mencionando y que no lo ve viable, pero bueno, me imagino que es otro público también el que concurre, es otro público, por supuesto. Y perdóneme, Aisega, digo, porque yo todavía no puedo ir en auto desde Buenos Aires con libertad a Mar del Plata. Y el otro tema, ¿tienen algún mínimo registro? Todavía no, porque empieza en octubre esto. ¿Tiene algún mínimo registro de cómo puede estar funcionando el tema de alquileres? Porque eso puede ser una cuestión, el que puede pagar el alquiler es un protocolo más tranquilo, no tenés que ir al hotel, te manejás en tu domicilio. Digo, pero eso todavía no tienen datos de lo que pasa con el tema de alquileres, ¿no? No, en principio hay un proyecto que es muy interesante, que es un paso anterior al alquiler, que es el acceso de aquellos propietarios que tienen muebles en la ciudad de Mar del Plata, o departamento, como casa, cualquier cosa, y hasta este momento no hay pueden, para el ingreso en la ciudad. Entonces, el concejal Volpone junto con el concejal Loria han presentado un proyecto donde se va a tratar la posibilidad que los propietarios de otras ciudades que tengan inmuebles en la ciudad de Mar del Plata cuenten con la posibilidad de acceder. Ese es un primer paso muy importante, porque la verdad que hay un número muy, pero muy importante de propiedades que están durante el año vacías o alquiladas a otras personas y que son quienes vienen en el verano los que las ocupan. Y por ahora me parece que ese es un paso previo a de alquileres, hoteles que ya están analizando protocolos, pero que esto es un tema que creo que es de mucha importancia. Yo estoy pensando, para suavizar un poco la entrevista, que un buen emprendimiento, diputados, usted tiene por ahí una tía sin trabajo, una prima sin trabajo, es alguien que diseñe barbijos que combinen con los trajes de baño, pero que además tengan filtro solar. Ahí, yo le digo, está salvado. No, acá, pero si tenemos algo en Mar del Plata es emprendedores y gente que piensa así, que seguramente le van a tomar la iniciativa rápidamente. No es una buena idea, porque hay que estar con el barbijo al sol. Uno se cocina en la ciudad con el barbijo. En Barcelona hoy escuchaba que es obligatorio en la playa el barbijo, salvo para entrar al mar. Pero en la playa tenés que tener barbijo. Y seguramente también, me imagino, con acceso según la terminación del número de documento, porque de pronto no es que pueden ir todos los turistas el mismo día a la Bristol. Yo creo que se están probando protocolos de ciertos metros cuadrados para ver cuántas personas puede haber. Me imagino que todo eso va a estar muy bien resuelto y bueno, y esperemos además que a medida que vaya llegando la fecha de la temporada se vaya liberando un poquito más, ¿no? Hay como ya sabemos, el virus acá no circula y además se van consiguiendo procedimientos de tratamiento de la enfermedad mucho más avanzados. Yo creo que
vamos a tener una temporada razonablemente buena. Diputado, y hablaba de que, bueno, básicamente es positivo que las actividades estén funcionando. Ya decís el positivo comercio. y me da COVID. Sí. O sea, no, por Dios, te lo pido. No, hablaba, bueno, como con esa mirada positiva. Yo quería saber qué estaba pasando con la situación del puerto, cómo están trabajando en el puerto, si eso está funcionando. Pues otro sector importante de la ciudad. Claro que sí. Yo soy presidente de la Comisión de Intereses Marítimos en el Congreso, así que digamos que tengo un foco puesto en todo lo que es la actividad portuaria, pesquera. Está atravesando una situación compleja. La verdad que ya venimos con una situación de la pesca con ciertas dificultades, no solamente en el puerto de Mar del Plata, sino que digamos que hoy la actividad pesquera está muy concentrada en lo que es la pesca del langostino, que su centro de gravedad es el puerto de Rawson, pero muchas de las embarcaciones son de acá de Mar del Plata y el producto de ese es el que viene a la ciudad para ser tratado en parte o luego es exportado así en forma sin manufacturar, pero la verdad que hay con muchos protocolos, el puerto está abierto, trabajando con mucho control. La verdad que hay una actividad muy bien desarrollada, pero siempre genera la dificultad. Hay la habilitación de los embarques de marineros nuevos tiene sus limitaciones, la prefectura lo va haciendo con mucho cuidado. Hay reclamos de personas que no pueden embarcar porque no han logrado conseguir todavía el cupo de embarcación. Digamos que todas las actividades productivas tienen alguna traba y alguna dificultad. Nunca ha estado cerrado el puerto, ni este ni ningún otro, pero se hace con las limitaciones del caso. Y además, luego sabemos que Mar del Plata en particular, como muchas de las ciudades costeras, dependen de la mano de obra de lo que es la pesca que va ingresando. Pero bueno, es una preocupación. Incluso nosotros tenemos en la comisión algunos proyectos, algunos del oficialismo, algunos propios, tendientes a mejorar lo que es la pesca de la industria local, ponerle freno a lo que se está desarrollando en la milla 200 con los buques chinos y extranjeros que están llegando, temas que estamos empezando a tratar y que reflejan sobre lo que es la actividad portuaria, que no solamente hay que verla como el último eslabón, sino como todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad en el mar. Ese último proyecto es el que envió el Ejecutivo, el que decía. Hay uno del Ejecutivo y algunos también. Claro, también hay de la oposición. Tienen ciertas similitudes, todavía no han, por supuesto, por las dificultades de tratamiento remoto de esos proyectos en los que hay que debatir en profundidad, se vienen demorando, pero hay conversaciones en privado para ir con las cámaras, con los interesados, también sé que las cámaras han conversado con Daniel Filmus, que es uno de los interesados en que este proyecto avance, el diputado Mena de Chubut, también de la oposición, las intercámaras de pesca que están interesadas en que este tema tenga también alguna revisión respecto de las multas que sean diferenciadas, la de los buques extranjeros con lo de los buques locales, que tienen muchas cosas disímiles respecto a cómo se aplican, y me parece que es un proyecto importante para beneficiar a la pesca. Bien, diputado Isega, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ojalá que todas las actividades... Ojalá que sea la hoja, sí. Ojalá que sea la hoja de la costa argentina se terminen regularizando, presentando protocolos que puedan ser aceptados en tiempo y forma para que esto funcione. Sí, funcione y sea una temporada que por lo menos en algunos destinos logre recuperar algo de todo lo que hasta aquí se ha perdido. Bueno, preocupa y mucho, y en el informe de esta mañana del Ministerio de Salud se habló de la provincia de Mendoza, porque es una de las provincias que en las últimas 24 horas y en los últimos días viene avanzando estrepitosamente en la cantidad de casos contagiados. Quería saludar al diputado Omar Félix, que es de la provincia de Mendoza y que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Buenas
Tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, muy amable. Gracias por esperar también, sobre todo, porque algunos pierden la paciencia de ahí del otro lado y lo comprendemos. Bueno, el número de casos es importante realmente, el registrado en las últimas semanas allí en la provincia de Mendoza. Quería saber, porque tratamos de hacer un relevamiento todos los días, la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas en su provincia. Bien, en este momento se está en un promedio del 70% en la provincia, sobre el total disponible, lo cual tiene algunos números que nosotros estamos pidiendo más precisión, puesto que sabemos que una cosa son las camas instaladas y otras son las que tienen disponibilidad de oxígeno en la misma terapia. Con lo cual, bueno, es un tema que no tenemos la suficiente claridad y que estamos pidiendo más información al respecto. Sí. Al día de ayer hemos tenido 148 casos, lo cual es muy alto en proporción a la población de la provincia y después tiende a una situación de generalizarse en todo el territorio provincial. Por ejemplo, yo me encuentro en la zona sur, en San Rafael. Hasta la semana pasada no teníamos casos y, bueno, lamentablemente a partir del día jueves empezamos ya con algunos casos y estamos teniendo un promedio de prácticamente 10 casos diarios. Perdóneme, diputado, le pregunto por su ciudad, específicamente San Rafael. ¿Cuántas camas de terapia intensiva tiene San Rafael? Que es una ciudad chica, pero no sé la cantidad de camas que tiene, por eso. Con 200.000 habitantes, usted me está hablando de terapia intensiva concretamente. Sí. Conozco, le diría que estamos en el orden de las 40, 50 camas. Claro. ¿Y hoy cómo está San Rafael? ¿San Rafael está bien o está también ahí al límite, estresado? No. San Rafael está bien. En realidad, en estos días estamos en un orden de 20 casos, que lógicamente no todos, son pocos los que están en terapia, tenemos un orden de 20 casos. Pero, a ver, sabemos que esto cuando ingresa empieza rápidamente a tener una especie de escala geométrica en el crecimiento, con lo cual nos preocupa muchísimo y estamos tratando, bueno, de tener un mayor aislamiento. Si bien el gobernador emitió un decreto por el cual vamos a conservar el distanciamiento social en principio hasta el 31 de agosto, y yo creo que va a seguir prolongándose porque evidentemente no hay visos de que esto pueda disminuir hasta que no tengamos una solución concreta, real y efectiva, como será en su momento la vacuna, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Verónica. ¿Qué tal? Una de las críticas que se está haciendo, al menos aquí en la capital federal, tiene que ver con la cantidad de hisopados o no que se están haciendo, ¿no? Tanto desde el sector privado como el sector público. ¿Cómo se está trabajando con los hisopados en su ciudad o si tiene conocimiento también de la provincia de Mendoza en general? Bueno, en la provincia, en el Gran Mendoza, se estaba hasta hace 10 días atrás en el orden de los 50 hisopados diarios promedio, más o menos. Después ha ido aumentando, pero no estamos en demasiado, no ha crecido demasiado este número. En nuestra ciudad, lógicamente, en proporción a la población es menos, pero el municipio está realizando hisopados y la verdad que esto ha sido entre el día de ayer y hoy, por lo cual no dispongo los números exactos todavía, pero ha sido con una diferencia importante en porcentajes en relación a lo que se da en el resto de la provincia, con lo cual nosotros creemos de que está faltando realmente un número de hisopados que nos dé un mapa más real de lo que está ocurriendo en la población. Bien, diputado Félix, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que ande muy bien. Hemos tenido a lo largo del programa, la verdad que un panorama bastante amplio respecto de cómo impacta la pandemia en las distintas geografías, y ustedes fíjense que la ocupación de UTI, de terapia intensiva, en casi todos los lugares a donde hablamos es por encima del 70%. En casi todas las provincias. Y me llamó la atención de lo que decía el diputado. Viste que dijo, tenemos cuarentena hasta el 31 de agosto y esto va a seguir, dijo. Es el primero que anticipa, Sí, ¿viste? Tal cual. No me cerraba porque en Mendoza hubo
hubo mucho lío y mucho ruido protestando contra los controles en Buenos Aires el 17 de agosto. Ajá, pero bueno. Así es. Sí. Bueno, nosotros hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los dos, a todo el equipo que está trabajando ahí del otro lado. Pero nos reencontramos mañana, así que no se libran por tanto tiempo de nosotros. Hasta mañana.